El origen normativo, tiene origen normativo la supremacía constitucional, como les dije anteriormente, y nuestra propia Constitución, que está en el vértice máximo de la pirámide jurídica, que compone todo el ordenamiento positivo argentino. Ya les dije el artículo 31 en la clase anterior, al enumerar el orden de prelación de normas federales, lo encabeza con la fórmula esta Constitución, los tratados con las potencias extranjeras, las leyes que sancione el Congreso Federal, las leyes de las legislaturas provinciales, la Constitución provincial, son ley suprema de la nación. Pero esto está un poco modificado, como dije anteriormente, con la reforma de 1994 y los tratados con las potencias extranjeras que tienen raigambre de derechos humanos, como después lo vamos a ver y que ya lo vimos en una pirámide que vimos anteriormente. Por otro lado, se reconoce a las provincias la competencia para dictar sus propias constituciones. Es decir, que cada constitución sanciona para sí, respetando el sistema representativo republicano y de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, su propia constitución. ¿Y qué es lo que debe respetar el constituyente provincial? Ahí por el artículo 5 debe respetar tres cosas. Asegurar el régimen municipal, la administración de justicia y la enseñanza primaria. Ya hemos visto de que le sacaron enseñanza primaria gratuita por el estado de escasez económica o por pobreza económica que padecían las provincias hacia 1860, se sacó la palabra gratuita, lo que tiene que garantizar la provincia es la enseñanza primaria. Y dice después, la última parte del artículo 5, bajo de estas condiciones, el gobierno federal le garantiza a las provincias el ejercicio de sus instituciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando la provincia, entre otras situaciones de subversión institucional, no cumpla con esas condiciones federales, reitero, el aseguramiento del régimen municipal, la administración de justicia y la enseñanza primaria, puede intervenir, que es la válvula que tiene de aseguramiento federal que tiene el gobierno federal a través del artículo 6. Interviene la provincia, que antes de la reforma de 1994 no estaba previsto y estaba en duda a ver quién lo hacía, si lo hacía el presidente por decreto o lo hacía el Congreso. Ahora está saldada la situación y la tiene que hacer siempre por ley el Congreso, salvo que esté en receso, en el cual lo puede hacer por decreto, pero ad referéndum de lo que dictamine el Congreso, y esto es, como decía José María Ramos Mejía, que el Ejecutivo viene a ser como el cirujano y el Congreso el clínico, el que venía de las ciencias médicas, comparándolo con las ciencias médicas. Las normas objetos de control de constitucionalidad, cualquier norma es objeto del control de constitucionalidad. La anterior. Hay una... Cualquier norma es objeto del control de constitucionalidad en el orden nacional, incluso las normas de la propia Constitución. Las normas de la propia Constitución, fíjense este detalle, que bueno, acá hay un debate doctrinario que ha producido algunos vaivenes de control de constitucionalidad con el caso Fait. ¿Se puede controlar la constitucionalidad de una reforma constitucional? Bueno, ahí está el debate. Hernández dice que no, porque en realidad el poder constituyente, aunque sea derivado, lo hace soberanamente. Pero Fait, en el caso Fait, que recuerdan ustedes que era por la edad que tenía Fait, más de 75 años, la Corte, mejor dicho, la Constitución del 94 introdujo la reforma que, cumplidos los 75 años, tenía que consultar de nuevo al Senado para ver si tenía la aptitud, seguía teniendo la aptitud el miembro de la Corte para ser
para seguir siendo miembro de la Corte. Y Fay dice, no, yo juré por una constitución anterior. Aparte de este dato, esta inclusión de esta cláusula, en la cual estuvo Rosati, Hernández y demás, no estaba dentro de las bases y condiciones de la ley de necesidad de la reforma, las que estaban habilitados, los artículos que habilitaban para la reforma constitucional. Entonces Fay dice, no, se ha violado el debido proceso legal, se ha violado lo que dijo la ley declarativa de la necesidad de la reforma, y por lo tanto esto ha ido por encima de lo que estaba habilitada la Convención Constituyente para la reforma. Este es el caso Fay. Entonces ahí sí se revisó la Constitución, la reforma constitucional del 94. Hubo otros casos, como el caso Schifrin y otros, donde la Corte cambió el criterio inclusive con los mismos miembros, lo que es bochornoso, donde dijo que no, que en definitiva actúa dentro de sus poderes la Convención Constituyente y esto no puede ser revisado. Pero en el caso Fay, y Fay falleció siendo miembro de la Corte. Se declaró la inconstitucionalidad de tales normas porque se consideró que la Comisión Reformadora había incurrido en un exceso de competencia. Entonces, hay temas que son para debatir. No es que esté todo dicho dentro del derecho constitucional, y siempre el derecho público, a la luz del sistema comparativo, como les traje a colación el derecho de la Constitución de Santa Cruz, siempre tiene novedad y siempre tiene datos como para que son viables para rescatarlos. Las características del sistema de control constitucional en Argentina, con un breve análisis. En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es jurisdiccional difuso. ¿Qué quiere decir acá jurisdiccional? Que no lo puede hacer ni el Congreso ni el Ejecutivo. Es decir, el Congreso lo debe hacer cuando sanciona una ley que no debe ir en contra de la Constitución, es que está íncitamente dentro de sus funciones. Pero, por ejemplo, hemos visto fallos donde el intendente municipal, en muchos casos, ha objetado una norma por fuera del tiempo del derecho del veto, una norma del Consejo Deliberante, diciendo de que era inconstitucional. No tiene esa fuerza, esa potestad el intendente municipal. El intendente municipal, como todo ejecutivo, puede ejercer el primer control de legalidad y de constitucionalidad cuando hace el veto, dentro de esos 10 días que tiene para hacer el veto. Para eso tiene la posibilidad del veto, por cuestiones políticas o por cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad. Perdida ese plazo, no puede decir que una norma es inconstitucional. Esa es una opinión, pero no tiene fuerza normativa esa opinión. Que quede claro que el sistema de control de constitucionalidad, donde generalmente se ataca una norma de inconstitucional, es cuando están en juego las garantías individuales o inclusive cuando hay incompetencia de un poder sobre otro, pero eso lo tiene que resolver un juez. Está preparado, incluso estudió para eso, y la Constitución le da el poder implícito de hacer el control de constitucionalidad. Porque todos los jueces pueden llevarlo a cabo sin perjuicio de llegar a la Corte por vía de recurso, como tribunal último, por recurso extraordinario que está legislado por el artículo 14 y concordantes de la Ley 48. Solo el Poder Judicial tiene a su cargo el control, como dije, y esto lo tiene dicho la Corte en el caso Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal contra Provincia de Salta en 1967. Cualquiera sean las facultades del Ejecutivo, para dejar sin efecto actos contrarios a la ley, no cabe admitir que sea de su competencia declarar la inconstitucionalidad, porque el Poder Judicial es el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo. Y esto es imperativo tanto para
la provincia como para los municipios como para la nación. Bueno, las vías procesales. Y acá está el tema del caso. Uno cuando tiene una duda sobre una inconstitucionalidad de una ordenanza, de una ley, o de una ley provincial o de una ley federal, no lo consulta a un tribunal. Tiene que haber un caso donde haya una pendencia judicial, donde haya una demanda y una contestación de demanda, donde haya una violación de un derecho constitucional, donde se presente un afectado, un interesado. Y ahí van a ver ustedes lo que se estudiaba en derecho administrativo, pero ahora está muy esto ya superado, entre lo que es el derecho público subjetivo, el interés legítimo y el interés simple. Ahora se reconoce el interés simple y van a ver ustedes, sobre todo en materia de derechos colectivos, en amparos y en materia de, más aún en materia de medio ambiente, donde no es necesario tener un derecho público subjetivo, un interés legítimo. Con el interesado simplemente ya está. Y ya la Corte ha dado muestra de muchos de estos fallos donde se reconoce el interés legítimo del interesado simplemente, por ejemplo, en que se resguarde y se proteja el patrimonio histórico, cultural, natural o el medio ambiente en cada uno de los lugares en donde se habita. El artículo 2 de la Ley 27 prescribe, y esta es una de las primeras leyes que se hizo, que la intervención de los tribunales, todos los tribunales, solo se ejercen en casos contenciosos. El perfil que hasta el 85 se daba al caso contencioso de la ley era muy rígido, solo configuraba un caso de esa índole en el que indirectamente o incidentalmente podría promoverse el control, aquel en que las partes contrapuestas disputaban intereses contrarios con posibilidad de llegar a una sentencia de condena que reconociera un derecho a cuya efectividad optaran las normas que se impugnaban como inconstitucional. La expresión sentencia de condena no se limitaba a la que imponía una condena penal, eran todas las sentencias, en todos los fueros. Y en 1985 el concepto rígido de caso contencioso se elastiza sin abandonarse del todo y admitir la existencia de acciones de inconstitucionalidad o vías directas. Bueno, este también ha sido el caso de la Corte Nacional, donde ha dado, bueno, concretamente un último caso que nos ha tenido como partícipe es el caso de declaración de inconstitucionalidad del régimen municipal de la provincia de Buenos Aires, de la sección séptima, si lo cotejamos con el artículo 123 de la Constitución Federal, que determina que las provincias deben reglar el alcance y el contenido de la autonomía municipal. A no hacerlo la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ese sistema era inconstitucional respecto de la Constitución Federal. ¿Qué se hizo? Bueno, una declaración de inconstitucionalidad y donde no había rígidamente un caso contencioso, simplemente era para una declaración. Pasamos a la próxima placa donde vamos a ver el efecto que tienen las sentencias. La sentencia declarativa se limita al caso resuelto, es decir, entre las partes. Ya lo expliqué, pero vale la pena reiterarlo. Donde, bueno, la norma que está en cuestión no se aplica para esas partes. Porque yo ya planteé la inconstitucionalidad y el juez me dijo que esa ley es inconstitucional, porque violaba un derecho constitucional. Es decir, que el Estado, cuando hizo la ley, la hizo fuera del debido proceso, la hizo en contra de la Constitución provincial o en contra de la Constitución federal y por lo tanto es inconstitucional. ¿Para quién? Para mí, que yo hice la presentación, no para los otros. Por eso no es erga omnes. Esto es fundamental. No obstante, la ejemplaridad de la sentencia de la Corte la proyecta normalmente más allá del caso, porque a veces el juez
dice, bueno, esto ya fue declarado inconstitucional por otro juzgado o por la propia Corte, y bueno, yo voy a seguir el criterio de la Corte, no produciendo la derogación de las normas declaradas inconstitucionales, pero logrando reiteración del precedente. Es decir, que ya hay un precedente judicial de la Corte y en cascada o en efecto dominó, los jueces inferiores están tomando el criterio de la Corte, porque bueno, está también ahorrando mucho trabajo de los abogados y demás, y recursos del Estado. No se puede hacer dispendio de los recursos del Estado en ese sentido, y ahorra tiempo y esfuerzo y se declara la inconstitucionalidad. Bueno, las acciones de clase por parte de la Corte se extienden las consecuencias de la inconstitucionalidad a todos los individuos pertenecientes a la clase de que se trate. Este tema de las acciones de clase, la class action, como se dice, que es el primer caso del amparo colectivo, aunque parezca una especie, es el género, y el amparo colectivo es una especificidad de la class action del sistema norteamericano, que después la vamos a ver cuando abordemos el amparo individual, el amparo colectivo, y también en alguna cuestión cuando hablemos de los derechos de los usuarios y del consumidor, en el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, al abordar los temas definidos y referidos al medio ambiente. Bueno, ahí tenemos, para que ustedes tengan en cuenta, la bibliografía consultada, que les vuelvo a reiterar la jerarquía y la importancia del trabajo de Pablo Luis Manili. Tenemos un trabajo también con el doctor Filioy sobre el tomo 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que va hasta el artículo 15. Estamos ya en prensa el tomo 2, que va hasta el artículo 27. El análisis del sistema de control constitucional argentino, es un artículo que lo tienen en web, muy fácil de conseguir. Romina Soledad Guadagnoli. Y los fallos, que ya les dije, del Superior Tribunal Inglés, Bonham y Madison, o Marbury contra Madison, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y también de los fallos de la Corte Nacional y de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Muy rápidamente vamos a abordar, aunque entramos en la parte de la filosofía, incluso la relación que tiene el derecho constitucional con el derecho político. Las constituciones se han dividido entre constituciones liberales, por decirlas, las del constitucionalismo clásico, y las del constitucionalismo social. Vamos a tratar, bueno, la del constitucionalismo clásico, obviamente, que es nuestra Constitución de 1853. Y la del constitucionalismo social en nuestro país han sido las constituciones provinciales de 1949 y la Constitución Federal de 1949, que fue, como saben ustedes, derogada por el gobierno de facto de 1955, también con la condición o la excusa de que no se había respetado el debido proceso para el llamado a la reforma constitucional, porque fue hecha con la mayoría, los 2/3 de los miembros presentes, no de la totalidad de los miembros del Congreso. Ese debate dio lugar a que se derogara la Constitución del 55, perdón, la del 49, que es la Constitución del peronismo, de Juan Domingo Perón, de 1949, y también se replicó en cada una de las constituciones provinciales. ¿Y qué se incluyeron? Se incluyeron los derechos sociales, sobre todo los derechos del trabajador, la función social de la propiedad, como vamos a ver ahora, los derechos de la familia, de la tercera edad,
los derechos de las agremiaciones, de los sindicatos, que luego fue rescatado, fíjense, por un convencional radical en 1957, Crisólogo Larralde, que se hace, eso sí, también inconstitucional o anticonstitucionalmente, se reforma y se incluye por un gobierno de facto, se llama una convención constituyente, y el convencional radical Crisólogo Larralde incluye el artículo 14 bis, que es en forma concisa consagrar lo que se había derogado y que estaba en la Constitución del 49. Que esto también dio lugar, fíjense, esto se lo digo a la pasada, al primer caso de control de constitucionalidad de la reforma constitucional. En el caso Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta, que falla la Corte hacia 1960 aproximadamente, y que lo que dice Bodegas y Viñedos Pulenta, que los derechos estos sociales que fueron consagrados por la reforma de 1957 son inválidos porque, entre otras cosas, fíjense qué detalle, la reforma esta no fue jurada como se debía porque se levantó la sesión. Es decir, que no hubo un debido proceso de reforma, ni hablar de que era una reforma convocada por un gobierno de facto. Exactamente. Entonces, en esa situación tenemos el primer caso de control de constitucionalidad por inconstitucionalidad de una reforma constitucional, que es el caso Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta, y después vamos a ver otros casos, Ríos y Iribarren, que son anteriores a Fait. El caso Fait, el caso Schifrin y otros que, no muchos, pero que después vamos a citar más adelante, pero que hacen al control de constitucionalidad.